unas preguntas, las dejamos para el final para darle paso al doctor Ballesteros. Doctor David, bienvenido en esta noche. Vamos algo atrasados, doctor, pero han sido tan Hola, buenas que sabemos que usted va a hacer el cierre con broche de oro. Me permito pues, presentar al doctor David Ballesteros. Él nos va a tocar el tema hoy, manejo de anticoagulación regional con citrato en terapias de soporte renales extracorpóreo. El doctor es médico especialista en medicina interna y nefrología, jefe del servicio de nefrología del Hospital Universitario San José de Popayán, docente de la Universidad del Cauca, pertenece a la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial y a la Junta Directiva de Asocolnef. Bienvenido, doctor. Adelante. buenas noches, Mónica. Te quería preguntar si están viendo mi pantalla. Sí, señor, está su pantalla perfecta. Perfecto, buenas noches a todos. Eh, Enriquecedora estas dos charlas previas y me queda pues mucho más fácil culminar este evento académico gracias al comité organizador. Prometo ser breve por el horario en que estamos todos estudiando este tema que nos apasiona. Vamos a hablar un poco del manejo de la anticoagulación regional con citrato en terapias de soporte extracorpóreo. Sin más preámbulos, hemos notado una evolución marcada en las terapias de soporte renal continuo, en su tecnología. No son terapias nuevas, pero vemos cómo han cambiado de los años 80 al 2021. Recordamos inicialmente que usábamos accesos arteriovenosos, la tecnología, los filtros, los líquidos de sustitución. eh, Pudo ser o podemos decir que tardamos casi 15, 20 años en tratar de mejorar cada una de estas condiciones para que hoy en día tomen fuerza nuevamente estas terapias y como veo las cosas después de la pandemia COVID, creo que su uso se hizo muy necesario en muchas unidades de cuidado intensivo, con lo que vemos máquinas mucho más seguras de tercera y cuarta generación, con líquidos de sustitución ya no a base de lactato, sino a base de bicarbonato, mejoría también y integración en los sistemas de anticoagulación cuando usamos citrato. Y no solo soportamos riñón, sino como veíamos las dos charlas previas, vamos aún más a una terapia de soporte multiorgánico para darle soporte al pulmón, con terapias de remoción de CO2, al corazón con ultrafiltración aislada, quitamos inflamación con hemoperfusión, damos soporte hepático con tecnología MARS y SPAT. Entonces vemos cómo en los últimos años ha virado un poco más y ha mejorado la tecnología. Y no solo en la parte de máquinas, sino vemos cómo evaluamos el riesgo cada vez más con biomarcadores que nos hablan de daño temprano a nivel tubular o glomerular, eh, con diagnósticos clínicos más oportunos por todas las alertas y pruebas bioquímicas y la parte clínica que hacemos día a día. Tenemos claras las indicaciones relativas absolutas y no renales en cuanto a las terapias de soporte extracorpóreo. Y una vez tenemos claras las indicaciones, identificamos los objetivos de la terapia. ¿Qué necesita el paciente? Si es solo la sobrecarga, si es mejorar su homeostasis hidroelectrolítica, si es el estado ácido base, entre otros, para proceder a la prescripción. Y en la prescripción, pues ya no discutimos lo de antes, si es intermitente o continua, sino qué técnica vamos a usar dentro de las terapias de soporte continuo, si vamos a hacer solo difusión, convección, absorción, qué tipos de fluidos y qué niveles de electrolitos vamos a usar en los líquidos de sustitución y qué tipo de anticoagulación, qué es lo que le vamos a entregar al paciente y vamos a monitorizar continuamente para retroalimentarnos y mirar si necesitamos ajustes en la prescripción. Entonces nos vamos a concentrar en esta última charla en el manejo de la anticoagulación y un poco en el contexto clínico. Sabemos que la lesión renal aguda es frecuente en las unidades de cuidado intensivo. Aproximadamente un 50% a un 60% de los pacientes en cuidado crítico presentan lesión renal aguda y de estos de un 10 a un 15% requieren algún tipo de soporte. Y el paciente crítico con lesión renal aguda es un paciente complejo, es el más enfermo, por así decirlo, porque ya le están fallando distintos órganos, incluidos el riñón, y hace que también, como nos nombraba el doctor en su exposición previa, un paciente que está muy inflamado, tiene activación de la cascada de coagulación, de las plaquetas, mononucleares activados, todo el complemento, las vías del complemento activas,
que favorecerían de alguna manera la coagulación de los circuitos extracorpóreos una vez se monten. Sin embargo, en la otra mano tenemos el grupo de pacientes que cursan con coagulopatía, trombocitopénicos, coagulación intravascular diseminada, tiempos de coagulación prolongados, INRs prolongados, pacientes en escenario no séptico, politraumatizados, en posoperatorios o con sangrados endocraniales, en los cuales claramente nos queda contraindicada la anticoagulación o por lo menos la anticoagulación sistémica, es donde tenemos que lograr un equilibrio entre el riesgo del sangrado que tiene el paciente, en lo cual debemos evaluarlo a la cabecera del paciente y de forma interdisciplinaria con la unidad de cuidado intensivo, y por otro lado, que no se nos vaya a coagular el circuito extracorpóreo. Sabemos que la incidencia de las complicaciones hemorrágicas en pacientes sometidos a soporte renal van de un 10 a un 30%, que no es despreciable. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esa balanza o cómo vamos a lograr esa idea de la anticoagulación teniendo en cuenta esos dos conceptos? A un lado, la coagulación del circuito, que perderíamos el circuito, y la otra, pues no queremos que nuestro paciente sangre. Entonces, ¿qué modalidades de anticoagulación tenemos en terapias de soporte renal continuo? La mecánica, o no usar ninguna anticoagulación, la lograríamos reduciendo la viscosidad, aumentando la predilución, la bomba PVP. Sin embargo, no es muy recomendada porque aún así corremos el riesgo de que se coagule el circuito. Tenemos la anticoagulación sistémica, que puede ser la que se use más frecuente en nuestro medio, con heparinas no fraccionadas, en las cuales tenemos la forma de monitorizar con tiempos de coagulación, PTT, cada 6 horas para llevarlo a metas. Tenemos las heparinas de bajo peso molecular, que se pueden usar, sin embargo, su monitoreo no está disponible en todos los centros, que sería con niveles de factor 10 activado, y con prostaciclina o inhibidores de trombina, que son pues más costosos y no podríamos monitorizar actualmente de forma fácil, igual que las heparinas de bajo peso molecular. Y en lo que nos vamos a concentrar el día de hoy es la anticoagulación regional, del momento que sale la sangre del paciente y va al circuito y que ingrese nuevamente por el catéter. Ese circuito es el que vamos a tener anticoagulado y no vamos a anticoagular el paciente. Lo podemos hacer de dos formas: con citrato, que es la que vamos a ver el día de hoy, o con heparina. Con heparina sería un poco más insidioso porque pondríamos heparina a la salida de la sangre del paciente y tendríamos que corregir con sulfato de protamina al ingreso de la sangre del circuito, cosa que saldría un poco costosa y muy complicada de hacer. Antes de seguir en las modalidades de anticoagulación, es vital, y lo pongo acá en esta foto, para que siempre tengamos presentes, independientemente de la anticoagulación que usemos, el acceso vascular es vital para que no haya turbulencia y no se nos coagule el circuito. O sea, siempre que hablemos de, de que el circuito nos dure o que la terapia nos dure lo que nos tiene que durar, tenemos que partir del hecho que tengamos un acceso vascular adecuado con un adecuado flujo. Creo que hay un micrófono abierto. Bueno, perfecto. Hacia el 2005 este estudio, ALBES, nos habla que aproximadamente un 20% de los pacientes en este estudio fueron anticoagulados con heparina y un 20% con citrato, y, oh sorpresa, aproximadamente un 50% no usaba anticoagulación. Esto es un estudio del 2005, les cuento, pues han pasado, del 2007, han pasado ya casi 15 años, aproximadamente un poco menos, y las cosas han cambiado un poco. Y han cambiado por la siguiente problemática: en el momento que no usamos anticoagulación o que no anticoagulamos el circuito, y que el circuito a las menos de las 24 horas, 48 horas, sabemos que todos los circuitos de soporte continuo van para 72 horas idealmente. En el momento que se coagulan previamente, pues no solo no logramos que se complete la terapia, sino tenemos pérdidas sanguíneas. Sabemos que en el circuito extracorpóreo hay más de 100 cc, incluidos en las líneas del filtro. Se disminuye la dosis de entrega de la terapia al paciente, o sea, si estamos logrando remover toxinas urémicas, si estamos queriendo lograr una homeostasis hidroelectrolítica, si el circuito se coagula, pues vamos a perder todo el esfuerzo que estamos haciendo, con el aumento en la estancia hospitalaria en cuidado intensivo y aumento pues consecuente de todos los costos. Entonces vemos como si
por ejemplo, en la charla anterior, nos decía el doctor, hablamos un filtro Oxiris para este paciente que está con respuesta inflamatoria, está en función multiorgánica, pues lo que queremos es que ese filtro nos dure lo que tiene que durar y para evitar pues todas estas complicaciones y que el paciente pueda disfrutar de todos los beneficios de estas terapias. Entonces, este cuadro es muy esquemático, quiero que no lo pierdan de la mente porque vamos a trabajar sobre él en lo transversal de la charla. Sabemos que está el catéter yugular derecho idealmente, sale la sangre, inmediatamente sale la sangre del paciente, lo ponemos en contacto con una solución a base de citrato, se va a formar todos los complejos citrato-calcios y cosa que la sangre entra al filtro sin calcio. Como vamos a ver más adelante, el calcio hace parte vital de la coagulación, cosa que si vamos a metas de calcio dentro del filtro de 0,25 a 0,35, la sangre va a pasar anticoagulada. Gran parte de esos complejos citrato-calcio se dializan y salen por el efluente y luego pasa el filtro de la sangre y le repongo el calcio que queló el citrato para que el paciente no esté anticoagulado. En eso consiste la anticoagulación regional con citrato. ¿Y qué es el citrato? Pues es una sal o éster de ácido cítrico. Es un preservante natural usado ampliamente en toda la parte de conservación de alimentos, jugos, entre otros alimentos se usa bastante. Es una base conjugada de un ácido débil que tiene una gran afinidad por el calcio y el magnesio. Aquí vemos su fórmula química, citrato trisódico, como les digo, una alta afinidad por el calcio y el magnesio. ¿Y cómo funciona? Si recordamos las vías antiguas de la coagulación intrínseca, extrínseca o iniciación, propagación, el calcio es el factor 4 de la coagulación y juega un papel importante transversal, sea cual sea la vía. Si llega a la vía común, va a inhibir, pues no va a estar y va a evitar la activación del factor 10, pues con la consecuente anticoagulación. Es vital en ese sentido, pues en el momento en que el citrato queda el calcio, pues no va a haber cascada de la coagulación ni va a haber formación de trombos. La dosis que usamos de citrato, pues sabemos que más de una dosis de 4 milimoles por litro produce que un calcio iónico esté en menos de 0,03 milimoles por litro, o sea que no haya coagulación. No es una técnica nueva. Desde 1914, Albert Hustin comenzó a usarla en bancos de sangre para la preservación de bolsas de transfusión o en los frascos en los que se toman las muestras. Hacia los años 60 comenzó a usarse en la hemodiálisis y hacia los años 90 se usó pues en las terapias de soporte renal continuo. Sin embargo, recordemos, hacia los años 80 y 90 los catéteres no eran más rígidos, aún se usaban catéteres y flujos arteriovenosos con las que las complicaciones por trombos, un catéter de alto calibre en una arteria y pues todas las derivadas infecciones y sangrados pues eran notables, con los que las terapias en su momento tuvieron muchas complicaciones y pues ya 20 años después tenemos máquinas más seguras con software ya adheridos a la tecnología para que esta terapia sea mucho más segura. Vemos en esta línea un on-off de la anticoagulación y el efecto de la hipocalcemia una vez se une al citrato. Y vemos aquí esta ventana de punto 2 a punto 35. Esta zona gris corresponde pues a un área adecuada de anticoagulación, que es lo que queremos llevar la sangre en el momento en el que llega al filtro. Si tomamos en una línea transversal, sale la sangre del catéter, iniciamos con la solución de citrato a dosis de 3 milimoles por litro. Eso nos da flujos de sangre entre 100 a 200 mililitros. Llega la sangre al circuito, al filtro, donde queremos llevar la sangre y que el rango en este momento llegue para la coagulación, les decía, de punto 25 a punto 35 milimoles por litro. Sabemos que esos complejos de citrato de calcio
que se forman una vez la sangre ingresa y se expone a la solución del citrato, entre un 40 a un 60% salen por diálisis. Exponemos a un flujo de diálisis en contracorriente libre de calcio, porque nada nos vale quelar el calcio y luego ponerlo en dializante, por eso vamos a usar bolsas de diálisis sin calcio, y ya sale la sangre del circuito y le reponemos el calcio directamente, gluconato de calcio, que es el que más tenemos, a la línea venosa, cosa que ingresa a la sangre sin anticoagularse, solo anticoagulamos el circuito, y tengan en la cabeza que entra del 40 al 50% de complejos de citrato de calcio. Esos complejos de citrato de calcio van a ser metabolizados por el hígado y una unidad de citrato va a convertirse en 3 unidades de bicarbonato y libera el calcio, cosa que el desequilibrio ácido-base más frecuente debido pues, a esta conversión de citrato a bicarbonato puede ser la alcalosis metabólica, la cual, como vamos a ver más adelante, tenemos que monitorizar. El resto del citrato se metaboliza también en el músculo cardíaco y en los riñones. Por eso es importante de una vez tener claro que tenemos que tener una adecuada función hepática para el uso del citrato. De lo contrario, acumularíamos estos complejos de citrato de calcio y causaríamos una intoxicación grave. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de usar la anticoagulación regional con citrato? Si nos vamos a las guías CADIGO, en su última publicación 2012 y en su reciente actualización, dice que usar en pacientes sin riesgo aumentado de sangrado, un deterioro de la coagulación, sin recibir coagulación sistémica efectiva, se recomienda el uso de citratos más que de heparina en pacientes que no tengan contraindicación para el uso de citratos. O sea, lo podemos usar en pacientes que no tienen riesgo de sangrado, pero que no tengan falla hepática. Y en el grupo de pacientes que nombramos, politraumatizados, con trombocitopenia, con sangrados intracerebrales, entre otros, o con inflamación o con filtros de hemoabsorción, también recomiendan, en primer lugar, usar citratos antes que no anticoagular el sistema. No anticoagular el sistema es la primera cuota pues, para que ese circuito nos dure aproximadamente 12 horas o menos y que pierda su efectividad. Pero siempre y cuando no existan contraindicaciones para el uso del citrato, que repito, es la falla hepática. Entonces, ¿cómo vamos a prescribir? Pues nada diferente de lo que hacemos en terapias de soporte renal continuo, sin embargo, teniendo en cuenta que vamos a usar en la PVP el prismocitrato 18. En el dializado vamos a usar un líquido que tiene 0 calcio, Prismocal, 0 de calcio, pero si se dan cuenta y han notado las bolsas que usamos de BGK4, BGK2, BGK0, pues estas son las concentraciones de potasio según los números que di, pero tienen bicarbonato en 30. Vemos aquí que estas bolsas de Prismocal tienen 0 en calcio, pero tienen menos bicarbonato de las bolsas que usamos usualmente, dado a que el hígado metaboliza el citrato en bicarbonato y si tuvieras las concentraciones de 30 de bicarbonato, pues tendríamos mayor alcalosis metabólica, al igual que en la sustitución. Y siempre vamos a reponer con gluconato de calcio. El gluconato de calcio viene al 10%. La tecnología que usamos actualmente en el hospital en el que trabajo es esta máquina, la PrismaFlex, y tiene insertado en su software, según la dosis de citrato de 3 milimoles por litro, cuánto gluconato de calcio vamos a reponer al paciente. Entonces lo que ponemos en la jeringa donde iba la heparina, ponemos las ampollas de gluconato de calcio, 5 ampollas, y la máquina va haciendo los cálculos entre según la dosis de 3 milimoles por litro de sangre tratada, cuánto calcio corrijo, para llevar a metas el calcio en el circuito y el calcio sérico del paciente, que no vamos a tener complicaciones. Como les digo, es un sistema seguro, también lo tienen insertadas otras tecnologías como la Omnis o la Multifiltrate o la Amplia. Son máquinas que ya vienen pues, para uso de anticoagulación regional con citrato y pues tienen insertado en su software la dosis a reponer. Les comparto esta tabla, están pues en las guías o si quieren tomarle foto. Es para una dosis de 30 mililitros por kilo hora, que es la que pues, los estudia previamente en la discusión de que si usábamos 15, 20, 30, 40 dosis, pues ya nos quedamos con el 30.
Para una dosis renal de 30, según el peso del paciente, damos el flujo de bomba, volumen de sustitución, qué dosis de citrato, dializante y postfiltro, cosa que nos facilita, no es una fórmula de cocina, pero sí, por ejemplo, el inicio de la terapia pudiésemos iniciar, sin embargo, antes de iniciarla tomamos niveles de calcio y carbonato y podemos hacer algunos ajustes, pero no está mal para que la tengan presente. Por ejemplo, en un paciente de 50 kilos, si usamos una dosis de 30, 5 por 3, 15, el volumen pues va a ser de 1500 mililitros kilo hora, en el cual vamos a usar en PVP prisma citrato, 1000 cc, en dializante vamos a colocar 250 y en sustitución 250 para un volumen de sustitución total de 1500. Aquí les traigo un ejemplo en la cual, pues aquí donde les señalo, si están viendo mi flecha, ajustamos el paciente con peso de 60, un flujo de sangre de 110, un PVP en 1100, dializante 350, sustitución 350. Quiero que noten que cuando usamos citrato se olvida uno completamente la fracción de filtración. La fracción de filtración la usamos mucho cuando anticoagulamos con heparina o no usamos heparina, que no se nos suba a 25 porque corremos el riesgo pues que se coagule el circuito por alta presión, pero aquí definitivamente la fracción de filtración la obviamos. Y vemos como en el software, aquí en la ventana no de prescripción sino de anticoagulación, tenemos pues que usamos primocitrato 18, que usamos dosis de citrato de 3 milimoles por litro de sangre tratada y que usamos la solución de calcio a base de gluconato de calcio, que es el que tenemos más disponible. Y aquí el componente de calcio, iniciamos, este paciente tenía algo de hipocalcemia, lo iniciamos al 120%. Entonces, ya están familiarizados con esas fotos. El monitoreo de la terapia pues va a ser básicamente con el monitoreo hidroelectrolítico, principalmente en calcio ionizado. En el filtro se toma el puerto azul y nuestra meta va a ser de 0.25 a 0.35 milimoles por litro. Y del paciente lo podemos tomar directamente del paciente. Y cada 12 horas tomar un calcio total, un magnesio y en la rutina sodio, potasio, cloro y fósforo. Y vamos a hacer ajustes y esos ajustes van a ser según el calcio iónico del paciente. Entonces, el calcio iónico, tenemos un micrófono abierto, ya. Ok, ahí me escucha. Acá. Entonces, el calcio iónico del paciente, valor normal es de 0.9 a 1.2. Si está mayor a 1.2, podemos disminuir un 5% el porcentaje de reposición, donde les mostré, estaba el 120%, podemos disminuir el 0.5. Si el calcio iónico del paciente está entre 0.9 y 1.2, pues no hacemos ningún ajuste, que es a donde lo queremos llegar, que el paciente no va a tener ni hipo ni hipercalcemia. Y si definitivamente está hablando del calcio iónico del paciente es menor a 0.9, pues podemos aumentar el porcentaje de reposición a un 5%, y si ya tiene hipocalcemia el paciente de 0.7, podemos aumentar un 20% de reposición del calcio o podemos colocar un bolo de gluconato de calcio. Por otro lado, ajustamos el calcio iónico del filtro. Lo que queremos con el complejo citrato de calcio es que llegue la sangre al filtro con un calcio entre 0.25 y 0.35, o sea, que no haya calcio, que no haya coagulación. Si logramos la meta, pues no hacemos ningún ajuste, pero si el calcio está menor a 0.25, podemos disminuir la dosis 0.5 milimoles por litro, o sea, no le daríamos 3 milimoles por litro de sangre tratada, sino 2.5. Y por el contrario, si no estamos logrando las metas y el calcio del filtro está entre 0.5 y 0.6, podríamos aumentar la dosis a 3.5 milimoles por litro. Entonces, aquí les traigo un ejemplo. Aquí este es el calcio del filtro, está en 0.6, no está en metas. Y si vamos a sacar el calcio del paciente, en 1.14 está en metas. Lo que haríamos sería aumentar la dosis de citrato 0.5 y en cuanto a la reposición la dejaríamos igual. Si estaba al 100%, al 100%, o en el caso del paciente que estaba al 120%, la dejamos igual. Miramos estado ácido base, está un poco hacia la alcalosis y tiene un bicarbonato en 27. Como les decía, pues es lo esperado en estas terapias. Sin embargo, podemos aumentar un poco el dializado para barrer un poco más de bicarbonato. Hicimos esos ajustes, vemos el calcio iónico del filtro, está en 0.36, está en metas.
y el calcio del paciente sigue en 1.13 en metas. Solo tengo anticoagulado el circuito, el paciente tiene un calcio bien, aquí tengo el resto de electrolitos, y un pH en 7.4 ya más regulado y un bicarbonato en 21. Entonces, es sencillo. Se puede hacer cada 6 horas con la máquina de gases de la unidad de cuidado intensivo, gases arteriales con calcio iónico de, el filtro y del paciente. Porque lo que tenemos que monitorizar, aparte del calcio y los electrolitos que acabo de nombrar, es el estado ácido-base, que puede irse hacia la alcalosis metabólica o hacia la acidosis metabólica. Lo más frecuente y natural que pasa es que vaya hacia la alcalosis, porque sabemos que el 50 o 40% de complejos de citrato de calcio que ingresan al organismo se metabolizan y una unidad de citrato convierte 3 de bicarbonato. Preocúpense cuando se produce la acidosis metabólica. ¿Por qué? Si el pH se sube arriba de 7.45 pues tenemos alcalosis metabólica, pues podemos aumentar el dializado de un 25 a un 50%. Si es lo esperado y se puede corregir, pues si el paciente tiene acidosis metabólica, hay dos opciones: que el hígado esté bien o que definitivamente el hígado esté fallando y corremos el riesgo pues de que se acumule los complejos de citrato de calcio. Si el hígado está bien, la función hepática está normal, y hablo de función hepática principalmente a niveles de lactato, bilirrubinas, no, lo último que se le da son las transaminasas, pero si hablamos de función hepática, concentrémonos de pronto en lactato, bilirrubinas, tiempos de coagulación y luego sí en transaminasas. En este caso, si el hígado está bien, disminuir la dosis de diálisis de un 25 al 50%. Pero si tenemos alteraciones en la función hepática, pues tenemos que evaluar si tenemos una intoxicación por citrato. Nosotros hicimos una lista de chequeo para el grupo de enfermería que monitoriza la terapia con citrato, hora a hora, y cada 6 horas pues registramos los flujos de bomba de sangre, la dosis de citrato, a cuánto está la infusión de calcio, si el calcio iónico prefiltro está en metas, el del paciente está en metas, los niveles de bicarbonato y el calcio sérico, y sacamos el índice de calcio cada 12 horas. Con eso tenemos un monitoreo continuo y evitamos pues con esta lista de chequeo que se presenten eventos adversos en esta terapia, que son pocos, pero cuando se presentan pueden tener una alta mortalidad. Como vemos, las complicaciones pueden ser asociadas al buffer de citrato, trastornos ácido-base, asociadas a altas concentraciones de sodio, hipohipernatremia, y asociadas pues a los valores de calcio, principalmente hipohipercalcemia. Este umbral a las cargas de citrato varía si tenemos un paciente en una situación normal o tenemos un paciente en shock y disfunción multiorgánica. Vemos cómo ese umbral disminuye en pacientes con disfunción multiorgánica, con falla hepática, y en este grupo de pacientes podría presentarse complicaciones por acumulación de citrato si no lo monitorizamos adecuadamente, porque si no se metaboliza esos complejos de citrato de calcio, pues no se libera el calcio que está unido al citrato, caen las necesidades de calcio, puede presentarse una hipercalcemia grave con disminución de la contractibilidad miocárdica y vasoplegia, y por el otro lado, acidosis metabólica, que también nos contribuye pues a lo mismo, vasoplegia y la muerte. Es poco frecuente, pero es importante el monitoreo. Entonces, en pacientes que comenzamos bien la terapia, no tienen falla hepática, pero de pronto comienzan a hacer acidosis, comienzan a hacer disfunción hepática, tenemos pues que sospechar si hay acidosis metabólica. Miremos los niveles de calcio, si se encuentra el calcio iónico bajo con un calcio total aumentado y una acidosis metabólica con un anion gap elevado, podemos sospechar que hay acumulación de citrato de calcio, y si sacamos el índice de calcio, si lo hacemos en las mismas unidades milimoles por litro, mayor a 2,5 o más de 10 miligramos por decilitro, si lo hacemos directamente sin cambiar las unidades. Entonces, los invito, cuando tengan acidosis metabólica, evaluar si se está acumulando el citrato de calcio para, o uno, ajustar, aumentar la dosis de dializado, bajar la dosis de citrato o suspender la terapia rápidamente. ¿Qué dice la evidencia? ¿Cuándo usar heparina o cuándo usar citrato? Pues según como vimos las guías CADIGO, recomiendan el uso de citrato siempre y cuando no hayan contraindicaciones para su uso como primera línea. Y eso es derivado, pues vamos a ver un poco de la evidencia. Miremos este estudio de 121 pacientes en UCI con una edad promedio de 69 años. Su principal causa de ingreso a UCI fue la sepsis en un 24%, choque cardiogénico un 5%. Vemos del total de pacientes, 691 pacientes aleatorizados a hemodiafiltración con
anticoagulación regional con citrato versus heparina, y vemos cómo la sobrevida del filtro, los que fueron sometidos a anticoagulación regional, fue de un 44% comparado con un 22% que usaba heparina, con una diferencia pues significativa. La dosis entregada pues obviamente fue mayor en el grupo de anticoagulación con citrato versus heparina. Miren la coagulación del filtro, casi un 43% con heparina y un 8% en citrato. O sea, la finalización de la terapia, 43% versus 24%, que llegan a las 72 horas. Entonces vemos cómo hay diferencias pues, en la sobrevida del circuito, y en esta curva de Kaplan-Meier vemos en rojo heparina versus citrato a las 72 horas, como la sobrevida del circuito es evidente, y no sé si ya lo usan ustedes en sus centros, pero miren, este es un filtro que usamos por 72 horas, y para los que manejamos esto a diario, después de 72 horas, pues muchos pacientes esto está ya coagulado en pocas horas, y miren después de 72 horas este ST150 cómo queda con el uso de citrato. Hemos usado citrato con filtros Oxiris con muy buenos resultados. La evidencia dice que cambia un filtro Oxiris cada día, pues dependiendo si el paciente sigue inflamado, pues con marcadores bioquímicos o clínicos. Con el uso de citrato en las balanzas, muchas veces el paciente vemos mejoría notoria de su perfil inflamatorio, y no, 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 ¿cómo decirlo? El filtro está para durar 24 horas, pero si yo acabo la terapia a las 24 horas, sé que el poder absortivo del filtro se acaba, estoy hablando del filtro Oxiris, y me quedan estas condiciones, puedo continuarlo por 48 horas más para su poder difusivo y convectivo si el paciente lo requiere, si tiene compromiso renal y necesita o sigue acidótico, lo hemos usado por más horas. En algunos casos lo cambiamos cada 24 horas, pero a lo que voy es que hemos combinado terapias absortivas con anticoagulación regional con citrato. Este artículo más reciente del 2020, comparación de anticoagulación de citrato versus heparina en pacientes críticamente enfermos. Vemos las características demográficas de los pacientes, igual una media de 67 años, comorbilidades, pues como todas las poblaciones, hipertensión, enfermedad renal, diabetes. La principal causa en este paciente fue más la cirugía cardíaca, ingreso a UCI, seguido de la sepsis, y las indicaciones de ingreso a terapias, pues igual que muchos estudios, la anuria, la sobrecarga hídrica, nivel de azoados elevados, hipercalemia y acidemia. Vemos como las principales causas de ingreso a soporte en la mayoría de unidades de cuidado intensivo es la anuria y la sobrecarga hídrica. Igual a los resultados anteriores, mayor sobrevida de los circuitos con anticoagulación regional con citrato y comparado con heparina, dando luces a ver si hay diferencias en la mortalidad, si podemos de pronto con el citrato, con su poder antiinflamatorio, comparado pues con la heparina, pero pues en este estudio se suspendió en su momento porque no había ninguna luz en mortalidad. En otros estudios anteriores mostraban una leve diferencia en la mortalidad en este uso. Sin embargo, en cuidado crítico se dan cuenta que una sola intervención es muy difícil que cambie el desenlace. Tiene que ser pues el trabajo en equipo. Si es un foco séptico que hay que drenarlo, si pues múltiples factores que juegan papel en que se cambie la mortalidad. Metanálisis igual, sobrevida del circuito extracorpóreo, heparina versus citrato. Vemos cómo el Ponesplot va a favor pues del citrato. Entonces pues es claro las recomendaciones de las guías CADIGO, y es claro pues los estudios en que pues el uso de citrato, si hablamos en la sobrevida del circuito por 72 horas, pues claramente el uso de citrato supera la heparina. Menos trombocitopenias, menos, acá me permiten, este es trombocitopenia, sangrado, hipernatremia, y pues puede generar un poco más de hipocalcemia pues por el mecanismo de acción del citrato. En conclusión, las terapias de soporte renal continuo con citrato son una alternativa a anticoagulación en pacientes críticos, sobre todo con alto riesgo de sangrados, coagulopáticos, trombocitopénicos con hemorragia activa, que créanme que puede ser la gran mayoría de pacientes en UCI. Tenemos que individualizar los pacientes y trabajar en equipo interdisciplinariamente con cuidado intensivo, enfermería,
el que toma los gases arteriales si es el de terapia, todos tenemos que estar en pro del paciente y por su perfil de seguridad y durabilidad del circuito se debería usar en todo paciente crítico que no presente contraindicaciones. Entonces, los invito a preguntarse siempre que estamos con un paciente crítico, evaluar pues si qué terapia vamos a usar, qué filtro vamos a usar, si es un filtro absortivo, si es un filtro que haga difusión y convección, qué tipo de anticoagulación le vamos a dar y poner en primera línea lo que recomiendan las guías, el uso de citrato si no hay contraindicaciones. Y seguro les va a ir muy bien si hacemos un monitoreo continuo. Entonces, pues la idea es que en sus centros, sé que muchas veces ya lo usan y los que no, pues que cuentan pues con nosotros que ya llevamos más de 1 año y medio usando anticoagulación con citrato. Muchas gracias. Doctor David, muchísimas gracias por todo lo que nos ha enseñado en esta noche, lo que ha complementado muy seguramente para una gran parte del grupo que hoy nos acompañó. Para dar ya prácticamente finalización, no vamos a omitir un par de preguntas que hay aquí en este momento. Están dirigidas hacia el doctor Marín. Doctor Marín, Hola, sí. dice la pregunta. Permítame un segundito. Doctor, ¿cuál de estos filtros tiene mayor evidencia? El Oxiris en Colombia. Perdón un segundito. El Oxiris en Colombia aún es difícil de prescribir porque los auditores no lo conocen. Quiero saber si se justifica en todos los eventos de sepsis en pacientes inestables con falla multiorgánica y BCG, procalcitonina y leucocitos severas sin tener resultados de interleuquina 6, o es obligatorio tener resultados de interleuquina 6. Bueno, a ver, realmente, como les mencioné, digamos que no hay una suficiente evidencia todavía. De hecho, el Surviving the Sepsis no recomienda, el nivel de evidencia es muy bajo para recomendar la hemoperfusión en sepsis. Pero sí conocemos pues los estudios que además han salido en sepsis, están los de polimixina B y pues ahora los de el Oxiris, el Jafron HA330 para barrar citoquinas. La pregunta es muy buena, ¿cuándo usarlo? Digamos, es el punto en el que creo que todavía no tenemos mucha claridad porque evidentemente interleuquina 6 no tenemos disponibles en todo lado. Entonces no podemos tenerlo como un pool del diagnóstico porque pues tendríamos dificultad para ello. ¿Qué hacemos nosotros? Le puedo responder a partir de la práctica nuestra y es que el paciente está séptico, iniciamos tratamiento full, controlamos el foco infeccioso, damos terapia antimicrobiana, buscamos aislamientos microbiológicos, la volemia del paciente, es decir, todos los criterios de Rivers que mencionamos. Y si a las 72 horas este paciente sigue con respuesta inflamatoria o está en lesión renal aguda, tomamos la decisión de iniciar una hemoperfusión y ya ahí definimos en conjunto con nefrología si hacemos una hemoperfusión basada en pues convencional o con un filtro de absorción. En COVID, si usamos, los pacientes les poníamos los esteroides y esperamos 48 horas. Si no había respuesta y seguía con criterios de tormenta de citoquinas, iniciábamos el filtro Oxiris. No todos los pacientes estaban en lesión renal aguda. Eso fue un tema interesante porque al principio esperábamos a que el paciente tuviera lesión renal aguda para ponerle el filtro. Posteriormente aprendimos que lo hacíamos basados en la tormenta de citoquinas sin lesión renal aguda. No todos los pacientes estaban en lesión renal aguda y ahí fue donde empezamos a obtener mejores resultados. Y el filtro lo dejábamos, hacíamos 3 sesiones de duración de 12 horas cada filtro, o sea, 12 horas al día con el filtro y como decía el doctor en la presentación anterior, pues algunos filtros nos duraban un poco más, hasta 24 horas. Gracias, doctor. Para usted también tenemos una segunda pregunta. Dice, doctor Jorge,
Los pacientes sometidos a hemoabsorción con filtro Oxiris tenían compromiso renal o solo signos de respuesta inflamatoria exagerada, y cada cuánto cambiaban el filtro o cambian el filtro. No todos los pacientes tenían lesión renal aguda, no todos. Nos parábamos muy bien en los criterios de tormenta de citoquinas y en la no respuesta al uso de corticoides. No esperábamos a que nos llegara la lesión renal aguda para poner el filtro. O sea que lo usábamos más que todo bajo la indicación de control de la tormenta de citoquinas en respuesta al uso de corticoides. Y el protocolo que usamos es 12 horas diarias por 3 días del filtro Oxiris, teniendo en cuenta que, como les mencioné, hay algunos filtros que nos permitieron usarlo un poco más de 12 horas y pues realmente aprovechábamos que el filtro nos aguantaba un poco más. Bueno, muchísimas gracias, doctor Jorge Iván. ¿El público tiene alguna pregunta para el doctor Ballesteros? Que los invité a que lo escribiesen. Doctora Semanay, con mucho gusto, les manda muchas gracias a los colegas. ¿No hay alguna pregunta para el doctor Ballesteros o alguna otra para el doctor Marín, público? Bueno, si no la hay en este momento, le damos las gracias tanto al doctor Marín como al doctor Ballesteros en este momento por la participación en este evento académico, y a cada uno de los participantes por haber esperado hasta aquí con nosotros para deleitarnos con toda esta revisión de temas muy importantes para el manejo de los pacientes críticamente enfermos. Muchísimas gracias, que tengan una feliz noche y un feliz Día del Médico en nombre de GLS. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, una buena noche. Gracias, doctor.